Hola, bienvenidos a un segmento más de La Cultura nos une en línea, que la Secretaría de Cultura viene desarrollando estas últimas semanas. Y bueno, vamos a iniciar el segmento como inician todos estos segmentos, recomendándoles atender las recomendaciones que las instancias de salud nos vienen haciendo, mantener nuestra sana distancia, lavarnos frecuentemente las manos con abundante agua y jabón durante más de 20 segundos. Si estornudamos o tosemos, utilizar pañuelos desechables y embolsarlos y tirarlos. De no contar con estos, bueno, pues al estornudar o toser, hacerlo sobre el antebrazo. Mantenernos en casa y en caso de tener que salir por una urgencia, pues utilizar los cubrebocas y pues mantener una sana alimentación para mantener un sistema inmunológico fuerte. Bien, vamos a dar inicio. Hablo en plural porque en esta ocasión nos acompaña el maestro Martín Ábalos y en un momento más también estará con nosotros su nieto Ángel Gabriel Ábalos, ya que el tema que vamos a abordar hoy es sobre las danzas, en específico sobre la danza de matlachines y bueno, pues Martínez, el maestro, es un depositario de la tradición, un practicante. Él es incluso quien dirige un grupo, el grupo infantil guadalupano de danza de matlachines, y bueno, nos estará compartiendo toda su experiencia y todas sus vivencias con este asunto de la danza de matlachines. Bien, las danzas son una herencia indígena hoy por hoy con presencia en todo nuestro país. Hay cientos, a lo mejor miles de danzas que se desarrollan a todo lo largo del año. Estas danzas se materializan no solo en las fiestas o festividades religiosas, sino que ya hoy yo he visto que se llevan a cabo pues durante todo el año en fiestas y conmemoraciones de distinto índole, ¿no? La he visto en los aniversarios de los ejidos o de escuelas, en carnavales, en actos cívicos y en actos culturales también. Forma parte del patrimonio cultural inmaterial de México. Y bueno, pues es un patrimonio cultural inmaterial porque, a diferencia de los edificios y las obras de arte y los museos que siempre están ahí y siempre podemos acceder a ellos, el patrimonio cultural inmaterial se materializa cuando los depositarios, cuando los practicantes consideran que es el tiempo de que así sea, y entonces aparece la danza. En determinadas fechas aparece durante unas horas y desaparece y no la volvemos a ver hasta que el calendario o las necesidades del grupo así lo manifiesten. Es una expresión que da cuenta de la riqueza cultural, del proceso de mestizaje que vivimos aquí en México, en el país. Siempre los procesos de mestizaje enriquecen la cultura y en el caso de América pues fue así y muestra de ello es esta expresión que son
que son las danzas. La antropóloga, la maestra Marta Turok, nos dice que se baila, pues, o que los danzantes lo hacen para cumplir una manda o alguna promesa al santo de devoción, para purificarse ritualmente, incluso a veces para cumplir con un compromiso familiar, porque ha sido una herencia de padres a hijos, para enriquecer la ofrenda y el ritual, porque la danza es solo una parte de un sistema simbólico complejo, de una fiesta, de un rito. Entonces, bueno, pues la danza complementa el ritual y enriquece la ofrenda que las personas hacen a sus santos. En sus orígenes las danzas tenían distintos propósitos, algunos de los cuales se han ido perdiendo con el paso de los años y sobre todo en el proceso de mestizaje. Sigue habiendo algunas danzas que conservan sus orígenes, su sentido, pero normalmente se hacía con fines muy distintos. Podía ser con fines propiciatorios, vamos a decirlo así. Esto es, se danzaba para que lloviera, para provocar la lluvia, se danzaba para asegurar una buena cosecha, también pudiera ser, para ofrendar a los dioses, por supuesto, e incluso para la guerra también se danzaba. La maestra Marta Turok lo llama danza-drama, porque en sus orígenes había un parlamento, se hablaba durante la danza, que es un elemento que muchas han ido perdiendo, casi en su mayoría. La riqueza de las danzas estriba en un primer momento en su función cohesionadora. La danza es un elemento que fortalece el sentido de pertenencia de los participantes, que fortalece nuestra identidad, porque nos cohesiona con un grupo y con una forma de pensar, con una cosmovisión, con una religiosidad, en este caso una religiosidad popular. Es importante también porque desarrolla sistemas de organización social propios de las comunidades. No hay un manual para organizarse, es una cuestión que se hereda, pues hay formas tradicionales de organizarse y de formar la danza. Hay además una autonomía en cuanto a decisiones, pero también una autonomía financiera, porque es un asunto que resuelve el barrio, la propia comunidad que va a danzar o que organiza la danza. Otro asunto es, no me gusta la palabra de empoderamiento, pero es la apropiación del espacio, ¿no?, que genera la danza. A lo mejor no me voy a entender bien, pero por ejemplo, si ahorita
nos reunimos aquí 25, 30 gentes y salimos y tomamos la calle, pues lo más posible es que la policía en 15, 20 minutos venga y nos saque. O la misma población y los choferes aquí nos quiten de la calle. Sin embargo, si quien sale y toma la calle es la danza, pues entonces ni la policía va a venir ni va a quitar a nadie, ni la gente ni los choferes nos van a quitar, porque la danza tiene un alto valor simbólico, un significado importante para la comunidad. Y en ese sentido se respeta pues el que un grupo de gentes se posicionen de una vía, ¿no? Una vía. Entonces, bueno, pues la danza genera todo eso, genera organización para la realización, genera una economía para poder asegurar su desarrollo, genera un empoderamiento, fortalece sentido de identidad y de pertenencia, y bueno, he ahí el gran valor y el por qué debemos nosotros conservar este tipo de elementos en nuestra vida cultural. Para los grupos originarios, la danza, la música, el canto, tenían un carácter sagrado. De hecho, todas las expresiones que conocemos hoy como expresiones artísticas o manifestaciones artísticas nacen en el contexto de lo divino. No nacen, o sea, ni la música, ni la pintura, ni la escultura, ni la danza, nacen como arte, ni nacen como una cuestión estética. No era su fin. Su fin era el ritual. La música, la danza, la pintura formaban parte de un rito que a su vez obedecía a cierta idea del principio de las cosas, lo que conocemos como los mitos, ¿no? Cómo nacieron los pueblos, cómo nacieron las religiones, cómo nacieron, en fin, ahí hay una serie de mitos, y los rituales hacían posible traer eso que sucedió, que no tiene tiempo, allá en la lejanía, traerlo a tiempo real y ponernos en contacto con nuestros orígenes, ponernos en contacto con nuestros dioses y ponernos en contacto entre nosotros como grupo social. Para el caso de la danza que hoy nos va a ocupar, en realidad nuestra danza, la danza que debió ser nuestra danza regional, las danzas que hacían los grupos originarios de aquí, del noreste, pues era el mitote, ¿verdad? El mitote, comentan algunos cronistas, algunas crónicas, que alrededor de una fogata estos grupos danzaban en un evento pues religioso. Desafortunadamente, o afortunadamente, quién sabe ahí, en el noreste, en el norte de México, no se produjo un mestizaje cultural, creo que ni sanguíneo incluso, con los grupos originarios, entre los europeos y los grupos originarios, como sí se dio en el centro y sur del país, ¿no? En donde se llegaba y se conquistaba un reino y toda la población pasaba a ser súbdita del nuevo emperador, ¿verdad? En este caso de los europeos. Cuando se llega acá, cuando los europeos llegan acá, encuentran que no hay grandes imperios, que hay muchísimos grupos pequeños, seminómadas, y que es muy difícil, que es un territorio muy difícil de conquistar,
y al no poderlo conquistar, pues toman la decisión de, si no puede conquistar, pues puedo eliminar, y eliminaron, acabaron con la mayoría de estos grupos en una guerra franca que duró muchísimas décadas. Y bueno, pues no se dieron procesos de mestizaje que permitieran que hoy existiese esta danza del mitote. Entonces, bueno, estas tierras, una vez exterminados estos grupos, fueron siendo repobladas por los europeos que venían, por supuesto, y grupos indígenas del centro del país y bueno, otros grupos negros, mulatos, mestizos y demás que llegaron aquí. Es en este tiempo, estamos hablando del siglo XVI, a finales del siglo XVI, que llegan a estas tierras un grupo de tlaxcaltecas, de indígenas tlaxcaltecas. Hay un poquito menos de 200 gentes, entre niños, hombres y adultos, y con ellos, con los tlaxcaltecas, nos llegan a nosotros elementos de su cultura. Nos llegó el membrillo, lo trajeron ellos, nos llegó el maguey y las técnicas y tecnologías para sus procesamientos, la miel del maguey, el pulque, el aguamiel y todos estos subproductos del maguey. Nos llega el maíz, por supuesto. Nos llega también con los tlaxcaltecas acá el tejido en telar, que ya después se convirtiera en el asunto del zarape de Saltillo, que es muy identitario de acá. Y también nos llegan con ellos una danza, la danza de matlachines, que como les indicaba yo, pues era una danza de guerra. Esto lo inferimos por el color del traje, que tradicionalmente era rojo, el color de la sangre, por el penacho, por el arco y la flecha, pero que con el proceso de mestizaje y evangelización se fue convirtiendo fue adquiriendo elementos europeos, como pues, los santos son europeos, ¿verdad? El calendario en que se danza ya no es el que era originalmente, sino ahora es el calendario religioso católico. Y bueno, los españoles no estaban muy de acuerdo a su llegada con el asunto de danzarle a los dioses, pero era algo que estaba tan arraigado en las comunidades indígenas que no pudieron hacer más por ello y mejor lo aceptaron y lo adoptaron incluso como una medida de evangelización. Lo vemos a lo mejor más claro, se ve aquí en la danza de matlachines, pero lo veríamos a lo mejor más claro en las otras dos danzas tradicionales del estado, que es la danza de pluma o palma o palmeta o danza de conquista, se le conoce también, donde ya aparecen pues la Malinche y el Cortés y el emperador y todo este asunto. Y también en la otra danza, nuestra danza de caballitos, que es una representación de las luchas de moros y cristianos, que es un asunto que sucedió allá en Europa, en donde por supuesto pues, los moros representan el mal y los cristianos el bien. Con la llegada de estos grupos a la región, se van formando pues estos, pues no sé, agrupaciones de danza, estos grupos de danza en distintos barrios, en distintos sectores y posteriormente pues en todo el estado. La danza de matlachines
es la danza que más presencia tiene. Yo creo que en todos los municipios del estado, en todas las comunidades, hay grupos de esta danza. Yo quiero dejarlo hasta aquí para que ya sobre la danza de matlachines y específicamente sobre el asunto aquí en Saltillo, nos hable el maestro Martín Ábalos. Él, como les digo, pues es depositario de la tradición, él dirige un grupo, él confecciona vestuarios y consideramos importante tener en este espacio el testimonio de él. Maestro, te dejo los micrófonos y otra vez le agradezco el que nos haya acompañado hoy. Gracias, maestro. ¿Está listo esto, ¿Está listo? Okay. Bueno, pues muy buenas tardes. Pues gracias al maestro Cázares por la invitación, a la Secretaría de Cultura, a la licenciada Ana Sofía Comil, por darnos este espacio de hablar sobre el tema de los matlachines, ¿verdad? La danza de los matlachines es una devoción en movimiento. Matlachín significa, o se deriva de malacate, que significa el que gira, y viene siendo en plural un malacachine, los que dan vuelta. Esos son los matlachines. Es una adaptación estética o del mestizaje a gran parte de asimilación en cada región. Con los años se ha ramificado y cobrado identidad en distintas manifestaciones en estados y poblaciones de todo México, ¿verdad? En el año 1591, la danza de los matlachines llegaron a nuestras tierras, a Coahuila, con la fundación del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. ¿Ok? Y de ahí tenía a la par o una población gemela, era la villa de Santiago, del Saltillo, que fue donde se dividió precisamente aquí en la calle Hidalgo lo de los San Esteban de Nueva Tlaxcala y Santiago de Saltillo. ¿Sí? Y de aquí nace esta danza y se extiende al resto del estado y de México, ¿va? Donde llegaron las primeras familias tlaxcaltecas. La danza de matlachines es de un origen guerrero y es una expresión grupal conformada en espacios públicos con formaciones lineales donde se destaca con frecuencia el uso del arco y la flecha, y está compuesta por dos capitanes al frente, el estandarte, el tamborero, el viejo de la danza, el encargado mayordomo, ¿verdad? Eso es lo que... Ser matlachín es un compromiso. Traer el traje es por una promesa o una devoción. Es un orgullo, por eso hay que portarlo con carácter, entereza y con orgullo, ¿verdad? La danza de los matlachines, además de una experiencia grupal, danza rítmica colectiva materializada en el agitar de la sonaja y el guarachar del sonido de los guaraches, enérgico, ¿verdad? En Coahuila toman las calles profesando la fe, el catolicismo, ¿ve? A través de la danza. El predominio de la danza se ha hecho bajo la coreografía de dos cuadrillas, cada una con un capitán al frente, quien es el que dirige el movimiento de ida y vuelta de los integrantes de la danza. Se dice que las dos cuadrillas
Los dos capitanes, uno representa el bien y representa al mal. Entonces es la guerra entre ellos, ¿verdad? Y el movimiento de ida y vuelta tiene que ser con gallardía y fortaleza de los capitanes. Son los que tienen que poner la muestra de cómo se baila y cómo se tiene que bailar, ¿verdad? Y ya así se van haciendo otras coreografías, por ejemplo, con otros sones, como por ejemplo está el son de la viborita, los caballitos, el indio, el tamborazo, el guarachín, el bello y muchos más. Hay muchos sones más. Una parte esencial y tradicionalmente es el integrante del viejo de la danza, que toma parte de esto, ¿verdad? Quien viste un traje de harapos o de recortes de tela de colores, con una máscara tradicional que se hace de cuero de chivo o de cerro, pues. Ya ahora la adaptaron con máscaras de políticos, de luchadores, de diablos, ¿verdad? Es lo que se ha... Y él tiene la entereza de acomodar las cuadrillas, de acomodarlas y distraer a las personas asistentes a las danzas. Con el látigo asimila quitarles el alma y atraerla hacia la muñeca. Y con eso él le roba las almas a los asistentes. Es el viejo de la danza. ¿Verdad? Ese es prácticamente dentro de la danza de Matlachina, que es lo que se conforma el gusto por la danza, una devoción, con fe, portar el traje, o sea, ¿sí? Y hacer las cosas con compromiso. Prácticamente nosotros como danzantes o encargados de la danza infantil guadalupana de Jesús de Nazaret, este gusto por la danza fue desde muy pequeño. O sea, cuando los padres nos llevaban a las fiestas religiosas, a El Ojo de Agua, al Santo Cristo, a esto, de ahí nació el gusto por las danzas. No teníamos la interés de pertenecer a un grupo, ¿verdad?, de danza, sino fue hasta hace poco, hace 12 años, que una persona de ahí de la colonia traía una danza y la dejó. Entonces invitó a mi esposa, María del Rosario Nieto, a que ella se hiciera cargo de esta danza o que agarrara esta danza. Y el señor Andrés Rocha, de la danza Jesús de Nazaret, nos regaló un tambor, ¿verdad? Y el señor Jesús, Antonio Martínez, de la danza del Milagro, nos empezó a enseñar unos sones y de ahí empezamos a empezar a danzar. Reclutamos niños de entre 5 a 8 años y se formó la danza infantil, con 8 integrantes, ¿sí? Se formó con integrantes, con amiguitos, hijos y nietos de nosotros. Y así hemos seguido durante 12 años, con orgullo realizando este sueño, que empezamos como tamboreros, ¿verdad?, y guaracheros. Desde el principio empezamos a tomar cursos de cómo elaborar los trajes, de cómo elaborar nuestras guaraches, nuestros penachos, porque el traje de matlachín es un poquito costoso, o sea, es caro, ¿verdad? Entonces, si lo confeccionamos nosotros mismos como matlachines, pues nos hace un poco más adaptable a sacar este grupo, porque es un poco caro. Entonces los cursos los empezamos a tomar con el maestro José de Jesús Gámez, Pepe Chuy. El maestro Pepe Chuy, hijo de
Pancho la Gallina, que es un ícono de aquí de lo que es los matlachines de Saltillo, de Coahuila y de todo México, porque ha viajado viajó dentro y fuera de nuestro país, ¿verdad? A Europa, a Estados Unidos. ¿Sí? Dentro de la danza hemos seguido reclutando niños y enseñarles el gusto por la danza. Y dentro de estos 12 años, hemos participado en eventos religiosos, culturales, en bibliotecas. Hemos participado en un encuentro infantil juvenil a Maroma, en Torreón, con los niños, en exposiciones gastronómicas, en el Museo de la Máscara, en San Luis Potosí, en una exposición de matlachines. Hemos viajado a la Basílica de Guadalupe con los niños, al Santuario de Guadalupe, a San Juan de los Lagos, a Jalisco, a Zacatecas, Nuevo León. O sea, hemos viajado a participar con nuestra danza, ¿sí? En matlachinadas estatales, municipales, ahí hemos estado participando, ¿verdad? En eventos como el Día de Muertos, con la inclusión del desfile del Día de Muertos. Hemos sido invitados desde el principio, los 3 años, a participar en este evento. Dice, actualmente tenemos 16 niños y jóvenes, porque ya crecieron los que empezaron de 4 años. Ahorita ya son unos jovencitos y tenemos de entre 3 y 16 años. Y pues a veces hay más niños que quieren entrar a la danza, pero francamente a veces no se puede por los vestuarios que son tan caros y la confección y esto. Y prácticamente a veces venimos de colonias de escasos recursos o medio recurso, entonces pues a veces los papás dicen, pues no le entro. Entonces nosotros como encargados de la danza somos los que tenemos que hacer los trajes para podérselos prestar o dar a los muchachos, ¿verdad? Y pues ahorita contamos, les digo, como les digo, con niños desde 3 a 16 años, son con los que contamos y tenemos en esta agrupación al danzante más pequeño del estado, que fue declarado el año pasado, ¿verdad? Y el gusto pues es solo de ellos por esta tradición, y nosotros es un orgullo enseñarles esto para seguir con estas tradiciones, porque prácticamente esta enseñanza es familiar, que ellos se queden con la danza, que ellos sigan adelante con nuestras tradiciones. Y hemos tomado los cursos de elaboración de naguillas, de guaraches, y como les digo, empezamos a realizar nuestros propios trajes, vestuarios, también enseñando a realizar sus trajes a otras danzas, ¿sí? Y dando cursos por parte de la Secretaría de Cultura a personas interesadas a elaborar su propio penacho, a elaborar su traje de matlachín, a hacer sus guaraches. Seguimos dando cursos en los kinder, a enseñarle a los niños a danzar, a hacerles sus trajes, ¿sí? Hemos enseñado a las reclusas del Cerezo Femenil a elaborar su propio penacho, ¿verdad? También hemos estado ahí con ellas y ayudándole en lo que se puede ¿sí? Y hemos hecho 2 exhibiciones completas para Casa Cultura de aquí de Saltillo, que aún anda en diferentes estados de la República. Del estado, y hemos hecho penachos para Canadá. Hicimos 2 penachos, un juego de trajes para Estados Unidos, de Oklahoma precisamente, pero ellos los querían con los colores rojo, verde y blanco de México, y pues así se fueron. Y es un orgullo seguir trabajando o elaborando y enseñando a la gente, ¿verdad?, sobre cómo elaborar sus trajes, cómo sacar una danza, y pues estamos para apoyarlos
al que quiera empezar con sus danzas, pues claro que estamos para apoyarlos, porque aquí en Saltillo habemos más de 70 danzas, aquí en Saltillo nada más, ¿sí? Entonces, hemos participado en las matlachinadas y del Ojo de Agua aquí a Palacio Gobierno, a Plaza de Armas, hemos bajado más de 2,800 matlachines de todo el estado en esta fiesta enorme, ¿verdad? Hemos participado en lo religioso, en las fiestas del Santo Cristo de la Capilla, de la iglesia del Santuario de Guadalupe, San Juditas Tadeo, o sea, son fiestas patronales, ¿verdad? Pero también en eventos gastronómicos, eventos culturales, en bibliotecas. Tuvimos el orgullo de estar danzando en la Feria del Libro, en Arteaga, o sea, en bibliotecas, o sea, y más que nada enseñarle a los niños que están empezando en las escuelas, en los kinders, enseñarles el gusto por esta devoción, ¿sí? Y por este baile, ¿verdad? ¿Sí? Pues de ahí siguen los trajes. De ahí siguen los trajes, los danzantes portan un traje consistente en lo que es un chaleco, una naguilla, guarache, sonajas, arcos, camisa, calceta, fajín, escudo, penacho y paliacate. De ahí es donde viene el precio un poco caro, ¿verdad? ¿Tu arco? Sí. Aquí, como ven, Ángel es uno de los iniciadores de la danza infantil guadalupana. Él ha sido capitán, ha sido viejo de la danza, tamboreros, ¿sí? Y prácticamente dueños de la danza, porque ya a veces lo echan a uno para afuera, ¿verdad? Él porta una sonaja que anteriormente era hecha de una planta de guaje, ¿verdad? Eran guajes los que se usaban para las sonajas, pero ahora actualmente la cambiamos por flotadores de agua. Y esto representa la música y los acordes a la pisada junto con los guaraches. Pensaban que con esto atraían los espíritus de los antepasados, con la sonaja y el sonar del guarache. El arco es de carácter guerrero, se usaba como defensa del portador, y también se usaba para la cacería de animales para poder subsistir, ¿verdad? El escudo que trae a un lado del brazo, en el lado izquierdo, es para atraer los reflejos del sol como indumentaria festiva. Está hecho a veces de lámina y se adorna con pluma, con listón, ¿verdad? Trae una imagen de la Virgen de Guadalupe, trae unos espejos donde adornan a sus alrededores, ¿verdad? Ese es el escudo prácticamente de defensa hacia el mal, ¿verdad? También aquí en esto se utiliza lo que son las calcetas, el fajín y el paliacate. Son de colores contrastantes, ¿verdad? Como parte de la indumentaria, de un modo llamativo o expresivo, ¿verdad? Y el paliacate en la cabeza, pues es para ajustar su penacho, ¿verdad? Los guaraches están hechos de lámina, con suela de hule, con correas de cuero, tapas a veces adornadas, depende al gusto. Él trae una tapa tipo atiguereada, ¿verdad? Pero también se adornan con lo que son estambres, dándole el color y más vistoso, más llamativos, ¿verdad? Y el guarache es meramente rítmico, son rítmicos al sonar a la par del tambor y de la sonaja. Ese es prácticamente los guaraches, ¿verdad? Aquí trae él una camisa y una pijama amarilla. Son colores fuertes o contrastantes. A veces son verdes, son blancas, son rojas, amarillas. Inicialmente eran blancas porque significaba la pureza de lo que era el danzante, pero pues ya con el paso del tiempo, o sea, son colores contrastantes los que se ha ido formando. El chaleco son colores al igual de la naguilla, a veces son rojos, primeramente eran rojos, luego fueron verdes, amarillos, negros, y atrás, si te puedes voltear, Ángel, por favor,
trae la imagen de la Virgen de Guadalupe, que en la espalda, es donde profesa la fe donde profesa la fe y es el estandarte de su traje, ¿verdad? Y a veces adelante se adorna con flores o adornos según el criterio de cada grupo de danza. La naguilla principalmente semejaban o eran los taparrabos que se usaban antes. Los taparrabos, esto es una asimilación a ellos. Era lo que usaban los indios, ¿verdad? Y ahí empezamos o se empezó a hacer esto de los naguillas, donde se le ponen 3 tiras de popote, se le pone estambre, motas de estambre, o a veces se le pone cascabeles, ¿sí? Se le pone cascabeles, y en la parte de abajo se le pone lo que es el popote, y la tira de plástico o pajuela se llama, que esta con el bailar es la que mueve y hace que se vea pues el ritmo del danzante, ¿verdad? Lo que baila, ¿verdad? Y se bordan con lentejuela, con chaquira, y se van bordando, depende al criterio de cada danza, con escudos aztecas, con sol azteca, con figuras de palomas, con imágenes de la Virgen. Eso todo depende a la intuición de cada danza, ¿verdad? También tenemos lo que es el penacho o el casco de pluma que es de pluma de pavo, de gallina o de marabú. Déjeme, voy a... Así cayó. Este es un penacho de resplandor, ¿verdad? Que fue el primer penacho que se hizo o que empezamos a portar los matlachines. El penacho de resplandor, y está hecho con pluma de pavo o mini pavo, y son los colores originales, el verde, el rojo, el amarillo, ¿verdad? Este penacho es el primero que empezamos a usar. Y de ahí ¿me puedo parar? De aquí enseguida se hizo el penacho que era de cresta de gallo, ¿verdad? Igual que se hace con penacho con un material llamado Celtex, pluma de pavo con los diferentes colores a gusto y criterio de cada danza. Y este penacho, que es el de chimal, se hizo con pluma de marabú. Es meramente más estético, más llamativo, donde se va evolucionando el tipo de penachos. Ya ahorita hay de reguilete, hay tipo de indios, que prácticamente lo usan en otros municipios, como en Torreón, en otro tipo de lados, ¿verdad? Prácticamente ese es los 3 penachos que usamos prácticamente aquí. Ahorita que les hablaba del traje del viejo de la danza, prácticamente este es un traje de niño, ¿verdad? De viejo de la danza, de harapos. Se fijan, son tela de harapos, recortes de tela, ¿sí? Y este es prácticamente lo que se hace. Esta es su máscara de chivo, de piel de chivo, ¿verdad? Una máscara, pues la tradicional, ¿verdad? Una máscara tradicional. Su muñeca, que no debe faltar para el viejo de la danza, ¿verdad? Entre más fea es mejor, porque asusta más, ¿ok? Y su látigo, ¿verdad? Prácticamente. Y también aquí al último tenemos lo que es el estandarte, ¿verdad? Así que es un ladito. El estandarte, donde nos indica el nombre de la danza, qué danza es. Nosotros es una danza guadalupana, y de dónde es, de qué iglesia, de qué parroquia, o de qué colonia, o de qué municipio es, porque a veces participamos en eventos fuera de Coahuila y tienen que saber de dónde es esto, ¿verdad?
pues prácticamente esto es algo sobre la danza. Claro que en los ritmos, lo primero que se empezaron a usar fueron el tambor. Era un tambor y lo que empezaron a usar, y luego ya se fue adaptando lo que es el acordeón, el violín, ahora lo bailan hasta con un órgano, un teclado, sí, pero prácticamente esto fue el primer instrumento musical para la danza, lo que es el tambor, que eran hechos de cuero, eran hechos de piel de cuero de animales, ¿verdad? Ok, entonces, ponte un penacho. Tal vez la flauta, tambor y flauta pudieron haber... La flauta todavía era Era aquí, bueno, era prehispánica, pues. la flauta era más que el violín y El que violín ya es un elemento europeo que se integra así ya. más y ahora pues lo bailan con ¿Ten, Ángel? Vamos a tocarle hasta más para adelante. Tú me dices. Levanta el pie. Dale. Mete la mano. Sí, ese es prácticamente pues prácticamente este es pues una resemblanza o una experiencia vivida por nosotros como matlachines, de nosotros como portadores de esta cultura, ¿verdad? Y prácticamente pues es un orgullo y seguir enseñando a más gente o ayudando a más gente a sacar este tipo de danzas, ¿verdad? Ya que es un orgullo pues para nosotros como saltillenses, coahuilenses y en México, porque pues esto se baila en muchos países, ¿sí? Se baila en muchos países, ¿verdad? ¿Ok? Bien, quisiera agradecerle a Martín, al maestro Martín Ábalos, su ponencia, su información sobre este elemento de nuestra cultura. Agradecerle a Ángel Gabriel, que nos hizo ahora de modelo y ejemplo de danzantes. Agradecerle a todos ustedes que nos están acompañando desde sus casas, recordarles que sigan de cerca estas transmisiones de Cultura Nos Une en línea, que como les decía es un esfuerzo de la Secretaría de Cultura. Y por último, pues invitarlos a atender todas las recomendaciones que las instancias de salud nos están haciendo cotidianamente. Muchas gracias y hasta luego.